Hace unos minutos hablábamos de la lucha libre y entendemos perfectamente que los seres humanos tenemos esta pugna natural de tener cierto grado de violencia, abogados, cierto grado de... Pero me parece, y lo digo con todo el respeto, pero también creo que la audiencia nos hemos dado cuenta que estamos en un entorno y en un mundo extremadamente violento, donde la violencia parece el mercurio que penetra en todos lados, parece la humedad que está en todos lados, y es por eso que tengo el inmenso honor de presentar a Jimena Céspedes, que es la presidenta de la Fundación Naná, la voz de los que no tienen voz. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias al auditorio. ¿Y qué puedo yo decir a nuestro amigo, a nuestro abogado de confianza, y además doctor en Derecho, de hecho de paso, Luis Octavio Espinosa Bonilla? Muchísimas gracias, doctor en Derecho, por estar aquí. Muchísimas gracias, Fer, y muchísimas gracias también a tu público. Querida Jimena, ¿de dónde surge la fundación? ¿De qué viene la fundación? Claro, ahorita que estabas hablando del tema de violencia, mi hija tenía 18 años y fue víctima de feminicidio por parte de su exnovio. Van a ser, exactamente hace 2 años, 12 de septiembre del 2023. Y lo que encontramos es que nosotros no sabíamos nada de la violencia. Todos lo vemos en el noticiero, todos sabemos el número de mujeres que mueren entre 10 y 12 al día en México. Pero hemos normalizado tanto la violencia o nunca tenemos las señales directas que por eso decidimos salvar la vida de otras mujeres para que ninguna tuviera que sufrir lo mismo. ¿Qué señales hay de la violencia, sobre todo en un entorno de noviazgo y en un entorno digital, donde a mí me parece que la violencia tiende, como característica, no me parece a mí, a ir escalando? No, al contrario, en lugar de irse haciendo chiquita, se va haciendo más grande. Considero que empieza en las palabras, considero que empieza en los mensajes, y me parece que en ese sentido, abogado, tenemos una laguna importantísima, porque amenazas, acoso, hostigamiento no tienen un castigo ejemplar, o diría nuestro amigo Carlos, son de bagatela, de bajo impacto. Fíjate que el gobierno mexicano ha tenido inclusive sentencias interamericanas en la que se le ha condenado por esa mala actuación de los servidores públicos. Tuvimos una sentencia que es muy emblemática, que fue el campo algodonero. En esa sentencia de campo algodonero, la Corte Interamericana le dijo al gobierno mexicano: capacita a tus servidores públicos porque no hacen una investigación inmediata, exhaustiva, libre de estereotipo. Pero además capacita a tus servidores públicos para que hagan una red de apoyo a las víctimas de este tipo de delitos. Y finalmente ten un tipo penal, porque no teníamos este tipo penal de feminicidio, así de atrasados estábamos. ¿No existía el tipo penal de feminicidio? ¿Hasta cuándo? La sentencia más bien, el tipo penal de feminicidio en la Ciudad de México, si la memoria no me falla, Fer, tiene más o menos como 8 años de haberse... 8 años. Anteriormente se juzgaba como un homicidio calificado o un homicidio doloso, pero fíjate lo grave de la actuación del gobierno mexicano. En esa sentencia, que es muy bonita, si vemos la sentencia de Campo Algodonero, vamos a ver que la Corte Interamericana dice: los servidores públicos, cuando iba la denunciante, la mamá de las personas que habían desaparecido, le decían: su hija anda de loca, espérese, no ha pasado mucho tiempo, oye, es que tiene un día que no aparece. Su hija anda de loca, le decían. Se ha debido con el novio, de más tiempo. Y entonces cuando la Corte Interamericana le dice: oye, ¿y dónde está la perspectiva de género? ¿Y dónde está tu juzgar sin estereotipos? ¿Por qué no hiciste una investigación rápida? Quizás si lo hubieras hecho, hubieras tenido un buen resultado. Y eso tiene que ver con lo que tú dices. Si se hubiera hecho, a lo mejor estaría viva. Claro. Eso tiene que ver con esto, ¿no? De decir, ¿por qué esperar hasta tener resultados muy graves, muy lamentables, cuando el gobierno tendría que estar esa situación de inmediatez? Cuando se hace el Código Nacional, retoma las sentencias interamericanas y establece en uno de sus artículos para la gente del Ministerio Público obligación de actuar sin estereotipo, de hacer una investigación inmediata. Querida Jimena, escuchando este tema de la situación con los algodoneros, de la situación, tú en carne propia lo has vivido y me da pena decírtelo. ¿Tú consideras que está perfectamente encuadrado dentro del tipo penal? ¿Consideras que hay una capacitación correcta de quienes imparten justicia, tal y como lo dice nuestro abogado, nuestro querido abogado? ¿Consideras que estamos cobijadas como mujeres en este sentido? ¿Hay una cultura verdadera? No, mira, hay 2 cosas que son muy relevantes. La primera es que
en general, y lo mencionaba el abogado, casi siempre culpamos a las mujeres de lo que les sucede. O sea, y lo primero que tendríamos que decirle a todas es que la violencia de género no es culpa de ellas. O sea, existe per se dentro de la sociedad y lo que tenemos que hacer es dejar de normalizarla, y no podemos trabajar solamente con las mujeres porque no nos podemos sacar a ellas del sistema, tendremos que trabajar con hombres y con mujeres. Y del lado de la justicia el problema es muy complicado porque existen las leyes, o sea, ahí el abogado nos dirá mejor, pero tenemos toda una regulación en términos de feminicidio, en términos de, está la sentencia de Mariana Lima, en donde pone que tenemos que investigar con perspectiva de género, pero el caso de Ana María lleva 2 años, este muchacho está en la cárcel. La fiscalía hizo lo correcto en el primer momento, lo detuvieron a los 4 días, pero llevamos 2 años sin juicio. Y llevamos 2 años sin juicio, por un lado porque la justicia está más del lado del agresor que por ser pronta y expedita. Y también hay temas como por ejemplo que los papás de este muchacho paguen muchos abogados para que dilaten el proceso, cosa que no nos conviene a nadie. Y del otro lado, aunque la fiscalía tiene todo el interés de hacerlo, hay veces donde llega tarde a los juzgados, porque tiene tal cantidad de trabajo que no le alcanza para estar con nosotros. Abogado, es constitucional que 2 años esté una persona sin sentencia. Fíjate que el artículo 20 constitucional establece un plazo. Dice que ningún proceso va a tener que durar más de 1 año. Lo cierto es que no es así. ¿Por qué? Porque los plazos pueden renunciarse. Y también hay sentencias de la Corte Interamericana y también de la Corte Nacional donde habló de plazos razonables. ¿Qué es un plazo razonable? Y puso 3 factores. Toma en consideración, 1, la complejidad del caso. 2, la actuación de las partes, que es lo que decía, el cambio de abogados. Y finalmente la actuación de la autoridad judicial. La actuación de las partes, abogado, podría ser que tanto interés o impulso procesal no quiere decir que vayas y avientes o hagas algo malo. Impulso procesal es estar metiendo escritos, estar al pendiente, revisar, me imagino que en el juzgado correspondiente cómo va tu trámite. Sí. ¿Qué está pasando? Fíjate, Fer, que cuando cambiamos al modelo de justicia penal acusatorio, lo que se buscaba era esto, juicios rápidos, porque de hecho, una vez que una persona es vinculada, llega con un juez, en 72 horas, auto de vinculación, si pide duplicidad, 144, o sea, 6 días. Después dice el código, vas a poder tener una investigación complementaria no más de 6 meses. Después venimos a etapa intermedia, dice 15 días y después vas a formular la acusación y después señala la audiencia intermedia, 30 días. Posteriormente el juicio, que se trata que se acabe en una audiencia. La realidad, como bien lo dices, es que no es así, porque tenemos recursos ordinarios, tenemos amparos, tenemos cambios de defensa, tenemos petición de partes y los procesos se hacen largos. Y lo que tú te dueles se llama que te están negando el acceso a la justicia, porque las víctimas tienen derecho a un acceso a una justicia, pero además del descubrimiento de la verdad. Ellas tienen derecho a que se les diga la verdad en un proceso y no se da. No se da, es lo que estamos viendo, Jimena. Tú tienes una hija por la que estás haciendo justicia y tu hija está aquí porque a través de ti y a través de tus hechos, de tus actos, me parece que tiene la posibilidad de seguir. Sin embargo, Jimena, yo creo que el dolor es tan grande que te llevó a generarlo por otras mujeres. Estamos en ese entendido. Mi pregunta va enfocada a desde el punto de vista jurídico, si no hay ¿cuándo va a haber un juicio? Mira, llevamos 7 audiencias, intentos de audiencia intermedia, ni siquiera hemos entrado a la etapa procesal. Lo que hemos visto es que yo entendí que la revictimización, que yo había pensado que era contar la historia muchas veces, yo cuento la historia muchas veces porque la historia de Ana María salva vidas. ¿Cuál es la historia de Ana María? Ana María tuvo un novio durante 1 año y medio que fue compañero de ella del salón. ¿Qué edad tenía Ana María y qué edad tenía el novio? Cuando se noviaron tenían 16 y 17 años. Cuando Ana María muere ella tenía 18 y él creo que cumplió 19 justo cuando lo detuvieron. Entonces ya lo están juzgando como mayor de edad. Pero lo que pasó fue que nosotros no vimos violencia en la relación. Hubo 3 momentos que yo les puedo contar. Un día en donde ella llegó a la casa de este muchacho con la nariz recién operado y él la recibe con un plato de cartón, crema pastelera y le pega en la nariz. Otro día en donde ella tenía la nariz recién operada y él le da un pastelazo. Le da un pastelazo. Entonces, pues yo ese día le dije, no vuelves a esa casa. La mamá me llamó a pedirme disculpas, que era una chanza de adolescentes.
Otro día que ella llegó llorando. No, pero no es una chance de adolescentes, porque si sabes que está recién operada de la nariz, Claro. me parece que no tiene ni siquiera Claro. sentido común. Es como te acabas de parar el ojo y te ponen chile piquín alrededor, ¿no? Claro, pero digamos que cuando no has vivido violencia no sabes que eso es violencia. Otro día, por ejemplo, ella llegó llorando porque él se había enojado con ella porque ella había ido con la falda que le había regalado al concierto de la mejor amiga. Después te das cuenta que el problema no había sido ese, sino que había ido otro compañero de ellas y entonces eran celos. Después de que Ana María muere, durante la etapa de investigación que fueron esos 6 meses, nosotros trabajamos con la fiscalía y revisando su teléfono, hablamos con los amigos, hablamos con docentes y lo que encontramos es que todos sabían que estaba en una relación tóxica. Y ahí es donde decidimos que no podíamos normalizarlo, sino que las personas tenían que haber hablado con nosotros, tenían que haber hablado con la autoridad. De una relación tóxica a un feminicidio, tiene sin duda alguna, me imagino, casi como en el derecho se van agotando instancias, debe ocurrir algo similar. Algo tuvo que haber pasado para que esto escalara a ese grado. Algo, ¿te parece si regresando del corte me podrías hacer favor de contarnos a la audiencia qué está pasando y abogado decirnos cuáles son las penas, ¿no? Claro. Porque no puede ser que estemos viendo estos pequeños conatos y no pase nada, ¿no? Vemos también mucha violencia en redes y somos una sociedad, hablabas del sistema, que defiende más al victimario que a la víctima. Vamos a corte comercial y regresamos a Grafos y Gestos. Nos quedamos con una pregunta, ¿qué fue lo que detonó que fuera este final tan injusto? Mira, lo que dicen, digamos que los expertos, es que en general la violencia surge por un tema de control, o sea, la persona quiere controlar a la otra persona y la agresión es una forma de control. Después, bueno, el tema de celos, aíslan a las víctimas, la menosprecian y entonces de forma que pues la persona cada vez se siente menos y la última son los cambios de temperamento. Esas son las 5 características de una relación violenta. Sin embargo, y lo que se ha visto es, los feminicidas son personas normales. O sea, rara vez tienes, no que son los asesinos en serie, pero una persona que es un feminicida generalmente es una persona normal. Este muchacho incluso era brillante, tanto intelectualmente como con la gente. Pero resulta que cuando pierden el control... ¿Y de trato cómo era? Con nosotros era un encanto, o sea, la verdad yo nunca tuve ningún problema, pero con la víctima no, y los amigos sí sabían, comenzaron a alejarse de él, porque era muy agresivo con Ana María, y los amigos lo sabían. Pero que parte de lo que tendríamos que hacer para no normalizarlo es levantar la voz y no solapar literalmente a un violentador. Pero ahí el problema es que como tienen control sobre la víctima, cuando la víctima se sale porque Ana María terminó con este muchacho, ellos pierden el control, pero pierden el control de sus emociones, pero pierden también el control sobre la víctima. Y como saben que en realidad no pasa prácticamente nada porque las leyes no se aplican, pues es muy fácil matar a la de enfrente. Él la mató y se iba a ir 4 días después para Europa. Yo creo que en su cabeza dijo, si no es para mí, no es para nadie. Ana María ya estaba saliendo con alguien más y él pensó que pues hacía parecer que era un suicidio, cosa que se demostró que no, y de ahí él se iba a ir de viaje. Generalmente los feminicidios, aquí el abogado nos dirá, pasan esos temas. Y entonces literalmente es que pierdes el control y no es que haya sucedido algo diferente, simple y llanamente comenzó a perder esa capacidad de razonamiento, por decir así, y las matan bastante seguido. No necesitas un golpe, porque generalmente el violentómetro es, comienzas con una, después la siguiente. A Ana María nunca le vimos un golpe, parece que no hubo violencia física, pero casi todas las violencias vienen en violencias digitales. Él la amenazaba generalmente en las noches. Hubo las últimas amenazas, Ana María alcanzó a hacer print screen de la amenaza, mandárselo al mejor amigo y decirle, si algo me pasa ya sabes quién fue. Y esas evidencias las tiene el Ministerio Público. Todas bueno, las en tiene. este momento la Fiscalía. Sí, pues ya están esperamos que las acepten en juicio ahorita en etapa intermedia, correcto. Abogado, estamos hablando de la violencia digital que desafortunadamente, como no te deja un moretón, como no te rompen la nariz, como no te pasa nada físicamente y entonces tenemos la tonta idea que apagando el celular se acaba. El testimonio de Jimena Céspedes nos deja muy claro que no es cierto y que Ana María vivió una violencia continuada. Hoy por hoy en México tendríamos que ir a una corte interamericana para conseguir justicia en un tema de violencia digital. No, hoy por hoy afortunadamente las
¿cómo decirlo? Los congresos locales y también los congresos federales se han ocupado del tema. Cada día se establecen más tipos penales que sancionan no solo la violencia física, justamente lo que se trata es de evitar llegar al feminicidio. Hoy por hoy se sanciona la violencia económica, la violencia física, la violencia doméstica, la violencia obstétrica, la violencia digital. Hay leyes ya especiales y hay tipos penales en el Estado de México que sancionan esa conducta. Es lamentable que el Estado como tal no tiene tantas herramientas o no las dispone de manera adecuada para prevenir que los hechos que inician con una violencia menor no escalen, porque lo que dice es real. Es que empieza con una violencia que se considera menor, pero que no lo es. No lo es. Porque más te molesta uno y entonces empieza el otro. La violencia, el odio es de lo más contagioso que existe dentro de la psicología de las masas. Bajo esta lógica, estamos incitando a que entonces el grupo de Ana María, probablemente por miedo a esta persona, que es un señor, una persona que hoy tiene 21 años, es una persona que hasta donde yo entiendo está en pleno uso de sus facultades mentales, que es consciente de lo que hizo, que era encantador, que era una persona aparentemente normal, pues seguramente lo que ocasionó es que ellos como pareja se aislaran del entorno, y este entorno como testigo no hace nada. Sí. Y se vuelve un copartícipe. No, además, fíjate algo muy interesante, Fer, que el tema de... Bien decías, hay instrumentos, hay leyes, el tema es que no se aplican. Tenemos un artículo expreso, el 137, que te dice, oye, tienes medidas de protección y son de carácter urgente. Pero no las cumplen. No, ni siquiera las fijan. Porque el tema en el catálogo del 137 tú te vas a dar cuenta que son muchas. Es protección policíaca, seguridad, aislamiento de albergue, prohibición de acercarse. No echamos mano de ellas. No echamos mano, me refiero al servidor público, al Ministerio Público indolente que van y le hacen una denuncia de cualquier evento. Él tendrá que verificar si la persona está en una situación de vulnerabilidad. Dentro de ese... Sí, pero a veces le tienen miedo hasta los propios ministerios públicos a estas personas, ¿no? De, van a decir, van a inventar, porque además lo que hacen en esos momentos mucha gente es, me quieren callar, hay abuso de autoridad, todo con el fin de sacudirse la responsabilidad de lo que sí se hizo. Yo, ¿sabes qué creo, Fer? Que más que tenerle miedo, hemos normalizado tanto la violencia que entonces somos indolentes. Y decimos, no pasa nada, ¿no? ¿La lesionó? No, entonces... espérese tantito, deje que escale a un nivel más de violencia. Y eso no puede ser. Sí, que se sigue equivocando, peor para él, ¿no? Y no es cierto. Claro, sí, porque hay situaciones que no vas a poder controlar. Bien decía, o sea, la cuestión de género, en los delitos de género, hay un detonante. Y ese puede ser una relación afectiva, puede ser una situación simplemente de despreciar a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Pero lo que tiene que hacer la autoridad es ser capaz de advertir que hay una barrera de vulnerabilidad y que entonces no puede la mujer ejercer libremente, porque hay casos, hay asuntos tan complejos, que inclusive va a presentar la denuncia no la víctima, sino una víctima indirecta, la madre, el padre, el amigo, y le dicen, bueno, pues tú no eres el titular de ese bien jurídico, tú no vengas, tráeme a la víctima. Pues la víctima no va a ir, porque la víctima tiene miedo, porque la víctima tiene pena, porque la víctima tiene temor. Claro, porque la víctima no sabe que es víctima. Decía Jimena, el sistema en lugar de ayudar, claro, las damas no hacen eso. O sea, ¿cómo va a estar una dama metida en un ministerio público? Claro. ¿No? Y peor aún, si estaba en un entorno escolar, bueno, qué conflictiva. ¿Cómo puede ser que Ana María se queje? En mis tiempos eso no pasaba, en mis tiempos eso era lo normal. En cambio ahora en esta generación de cristal todo es gravísimo, ¿no? Entonces sí creo que vamos contra un sistema, creo que sí necesitamos de una reeducación en este sentido, y no solamente eso, no solamente está pasando con mujeres. El día de ayer, mejor dicho, el 18 de septiembre, murió Carlos Gurrola, que era conocido como Papayita, ese era el apodo. Papayita es una persona que está en Torreón, es una persona que trabaja en una empresa de limpieza, a quien le hacían... acoso laboral, por decirlo de la mejor manera, y entonces le escondían el lunch, hacían cosas chiquitas, hasta que un día, en plan de broma, decidieron en su botella de electrolitos meterle desengrasante. Esto le propició como que se le quemara todo por dentro, palabras más, palabras menos, sin usar más términos médicos, y la misma fiscalía en Torreón dice...
Bueno, es que fue una broma que se salió de control. ¿Es una broma Claro, o estamos ante un homicidio culposo, doloso? ¿Qué sería aquí? Voy a tratar de hacerlo de la forma más simple. Sí, por Fer, favor. porque regularmente ese tipo de eventos decimos, es que no lo querían matar. Entonces, como no lo quería matar, pues es culposo. Y la pena en un delito culposo es muy baja. Hablamos de que si en un delito normal tiene 10 años, en un culposo la pena va a ser de 3, por decir algo. Y ¿no? sales. Y sales. Entonces dices, es que no quería, no era su intención. No, pero bien lo dijiste, Fer. A ver, doloso o culposo, cada uno tiene sus elementos. Y la realidad es que en este tipo de eventos hablamos de un dolo eventual. Es decir, no hay un dolo directo, ¿no? Pero el sujeto prevé y acepta la comisión. Es decir, la prevención es decir, yo sé que esto pues no se debe de consumir, no se debe de ingerir, se lo voy a dar. No creo que pase más, pero si pasa, lo acepto. Y eso fue lo que pasó.